saludo a todos los que nos ven y también a todos los que nos oyen. El viernes tienen una cita en la localidad de Soneja. Ya lo adelanté la semana pasada, pero para quien se haya despistado lo vuelvo a recordar porque es un recuerdo. Recuerdo a Agapito Martín Romaní en el aniversario de su fallecimiento para mantener la memoria. Quien no lo sepa, pues Agapito es natural de Soneja, nace en 1916 en esta localidad del Alto Palancia, pero es deportado al campo de concentración de Mauthausen en el 41. Es el preso número 4183, víctima del franquismo y del nazismo, superviviente liberado en el 45 y fallece en la ciudad francesa de Carcassonne en el 2000. Va a tener lugar ese día una mesa redonda en el que mi invitado, que lo conoce mucho y muy bien, va a participar. Va a hablar sobre la vida de Agapito y también las vivencias compartidas. Hoy con nosotros José Luis Morro, que yo antes ya le he dicho, te digo la pregunta ya, que vamos a comenzar. Esa primera vez que tú ves a Agapito, ¿cómo es ese hombre que ha vivido durante tanto tiempo en un campo de concentración nazi? Bueno, hola a todos los amigos de la comarca, indudablemente. Bueno, Agapito lo vi por primera vez en esta casa, en la televisión de aquí, en el año 96. Tenía mucho interés porque tanto Virgilio como Bernardo me habían hablado mucho de él, simplemente porque les ayudaba muchísimo en hacer programas de televisión, donde ellos no podían llegar con la cámara de televisión, pues llegaba Agapito. Y en esas épocas estivales en las que él llegaba desde Carcassonne, la ciudad que eligió para vivir después de esta tremenda tragedia, como fue la permanencia en un campo indudablemente muy complicado, muy difícil, un campo de muerte a fin de cuentas, como fue Mauthausen, pues nos vimos aquí. Nos saludamos y yo creo que quedamos admirados uno del otro. Yo aspirante a conocer un poco más lo que fue el exilio español y él interesadísimo en dar a conocer su vivencia, ¿no? Su vivencia personal, que yo creo que para toda esta gente que padeció en estos antros de muerte y desolación, pues era su máximo interés. Pero tú bien sabes que en los pozos de la memoria son muy pocos los que salen a la luz. Indudablemente, pues mira, pues tuvimos la gran fortuna, o Agapito tuvo la gran fortuna, y yo tuve la inmensa fortuna de encontrarme con él, proponer hacer sus memorias en un libro, plasmarlas y publicarlas. Y dónde mejor que en su pueblo, en Soneja, como fue el 3 de octubre de 1997, que por cierto hacía una calor, no como ahora, pero hacía un día de calor espantoso y ya estábamos en octubre, sudando la gota de gola. Allí en la biblioteca pues presentamos junto con el alcalde el libro de Agapito, que verdaderamente yo llegué a pensar, mirando a la gente que acudió al acto, el inmenso amor que se le tenía a esta persona. Ese fue el inicio. Muchas veces cuando hablamos de campos de exterminio, de concentración nazi, pensamos que los que están allí, los que han estado, son personas judías de Polonia, de Varsovia. ¿Cómo acaba Agapito, un señor de Soneja, en uno de estos campos? Bueno, vamos a ver, como bien se sabe, prácticamente al final de la Guerra Civil hay un exilio masivo hacia el Pirineo catalán, en este caso, y comienzan a salir gente. Se estima, las fuentes de mayores personas llegan más de 500.000, pero teóricamente se entiende que hasta el día 13 de febrero, en que se cierra la última frontera con Francia, salen de España alrededor de unas 400.000 personas, prácticamente de golpe. O sea, lanzadas al exilio, en donde van 200.000 soldados, más o menos, y el resto ya son gente. Niños, hombres, mayores, viejos, mujeres, embarazadas, no embarazadas, etc. El gobierno francés, indudablemente estaban viviendo todavía en los felices años 20, y la misma prensa fascista francesa
empieza lo mismo que estamos escuchando en estos años, es decir, que no quiere inmigrantes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? El gobierno francés se ve de golpe sobrepasado por esa cantidad de personas que van pasando hacia Francia. Entonces, la gente pasa por la costa, o por Portbou, hacia Cullú, y en este caso siempre hay que nombrar a don Antonio Machado, que es el primer, un intelectual que va acompañando de su madre, que no quiere la ayuda, quiere caminar, pasar, es decir, quiere estar con el pueblo. Ese mismo sufrimiento que está pasando el pueblo español lo quiere pasar él. Ese, digamos que es un paso hacia Francia, y se van llenando playas, en este caso Argelès, Saint-Cyprien y Barcarès, que son pueblecitos que van por la costa francesa hacia arriba. Pero Agapito pasa por el interior, pasa por el Col d'Ares. El Col d'Ares está en la zona de Puigcerdà, más o menos para que nos situemos, y cruza los Pirineos, claro, con nieve, horroroso, y va a parar a un campo que es Pras de Molló, que es otro campo más de acogida en ese momento, pero que allí permanece más o menos un mes, porque la gente de estos campos de interior son llevados a los de la costa, digámoslo así, salvo alguno que se encuentra en el interior, ya creado, como fue el campo de Vernet d'Ariès. Agapito va desde Pras de Molló a Barcarès. Y entonces, claro, él se junta allí con unas 80.000 personas. Tal como se iban llenando los campos, las playas, se iban haciendo otro campo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Agapito era un hombre de carácter. Era un hombre que no tenía miedo a nada. Se arremangaba la camisa y si había que tirar un tabique, pues sabía que se tira el tabique. No había ningún problema. Era un hombre fuerte, aguerrido y fiel a sus ideas, anarquistas primeramente, en Soneja, porque Soneja es un pueblo con una idiosincrasia totalmente distinta al resto de nuestra comarca, no sé por qué, pero es bastante distinto, y ese mismo carácter hace que cuando se comienza el golpe militar, el golpe fascista aquí en España, apoyado por la Iglesia y el ejército y los poderes fácticos, ellos se montan, es decir, crean un batallón, se llama el batallón de la Chola, y se van al frente de Teruel, o sea, con escopetas, y prácticamente Agapito tenía entonces 19 años, era aquel domingo famoso del 18 de julio. Es decir, que Agapito llega a Barcarès y lo primero que hace es apuntarse a la Legión extranjera. ¿Cómo se apunta a la Legión extranjera? Sí, sí. Yo no me veía encerrado y yo quería luchar por la libertad europea en este caso, porque la Segunda Guerra Mundial dicen que empezó en septiembre del 39, no, la Segunda Guerra Mundial comenzó el 18 de julio de 1936 en España. Esa es la verdad absoluta, y ya pueden darle vueltas. No, no, empieza aquí en España. Se alista la Legión extranjera y lo envían a África, así de la vez, y permanece allí, ahí lo entrenan. Fíjate, ya gente formada, creada y curtida en la Guerra Civil Española, que un militar francés decía que soldados españoles y mandos franceses no tenían miedo. Después fue al revés, los primeros que huían de la guerra eran los mandos franceses y dejaban a los soldados en retaguardia, que es lo que le pasó a Agapito. Cuando es la entrada alemana por el norte de París, para que nos entendamos, de golpe y porrazo, Agapito se encuentra con mucha gente, entre ellos un príncipe de allá de Oriente o algo así, y se quedan 35 para detener todo el avance alemán, mientras que los bandos franceses habían huido completamente y los habían dejado abandonados. ¿Qué hacer? Detenidos, muchos, más de 80.000. Más de 80.000. Es la zona de Amiens, Saint-Quentin, que se encuentra encima de París, antes de la entrada. Claro, 80.000 personas allí detenidas, de golpe y porrazo, que tienen que ir caminando día y noche hacia Bélgica y Holanda, en un verano caluroso,
como ya era el mes de julio del 40, y lanzándose a beber agua en pocilgas, conviviendo con los cerdos, etcétera, cuando los iban ametrallando, porque no se podía permitir ningún alemán, como dijo, de prisioneros ninguno. Y llegaron a Holanda, y a la turba, a trabajar en la turba. Date cuenta que estamos en un periodo de tiempo, digamos, de la toma de París, julio, prácticamente Europa ya está tomada, salvo el avance hacia Rusia, por los alemanes. E indudablemente los alemanes, que no eran tontos, sabían perfectamente que había que usar esta mano de obra barata, lo mismo que ocurría aquí en España, con el Valle de los Caídos, que hay alguno que dice que comían de categoría, pero, en fin, eso supongo que este señor, la historia, la tiene algo dispersa, por no decir otra palabra más fuerte. Llegaron allá y los alemanes lo que hicieron es que todos esos grupos de detenidos los iban enviando por varios países europeos. Y Agapito se queda en Alemania, en un campo, en el 12 en Trier, un tiempo como prisioneros de guerra. Y estos son los que se dedicaban a la carga, descarga, campo, etc. Es decir, trabajadores normales y corrientes que solo tenían la comida, pero por lo menos tenían una cosa, que la vida, por lo menos tenían la vida. Lo que me gustaría saber, Pepe, ¿cuál es la diferencia entre un campo de trabajo y un campo de concentración o un campo de exterminio? ¿Qué diferencia hay? Vale. A ver, un campo de trabajo, indudablemente, los alemanes van cogiendo prisioneros y los van trasladando a sus nuevas conquistas, ¿no? Porque antes habíamos hablado de Francia, pero también podemos hablar de Bélgica, de Holanda, propia Alemania, Austria, Checoslovaquia, Polonia. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí hay campos de trabajo, primeramente porque son gente que han detenido y los llevan a trabajar, indudablemente, pero después, ¿en qué trabajan? Pues mira, carga y descarga, campos, vaquerías, etc. Todo lo que le fuera bien para la economía alemana. Es decir, muy sencillo, un empresario, la Bayer, la que tú quieras de Alemania bien conocida, la Audi, la Mercedes, toda esta gente tenían trabajadores prisioneros. Tenían sus grandes beneficios y al mismo tiempo quien les contrataba, que eran los alemanes, o sea, gente, todo el estatus alemán, digámoslo así, son los que se beneficiaban de esas ganancias. Pero el empresario también. Y el campo de exterminio, como bien dices, son los clasificados de número 3, en este caso, que hay varios campos en Europa. Auschwitz, porque tú has estado en Auschwitz y verdaderamente sabes que lo que ocurre ahí, sobre todo de la gente que va a esos campos y que son sobre todo gente griega, húngara, rumana, búlgara, no sé si lo he dicho, es decir, polacos, pero también van franceses, españoles, alemanes, italianos, yugoslavos en general, etc. Y aquellos son campos de exterminio, igual que es Mauthausen. Mauthausen es un campo de exterminio, pero tiene dos clases de exterminio, así como Auschwitz es un campo de exterminio total, que todo el que llega por aquella puerta, cuidado, ya veríamos cuando salía, o como les decían cuando llegaban a Alemania, al Mauthausen en este caso, que iban a salir por la chimenea. No había otra salida, por la chimenea, en humo, claro está. Y Auschwitz, indudablemente, y hay una cosa, sí que quiero hacer incidencia, porque los judíos de que se habla, indudablemente si viviera alguno como don Gilberto Bosques, se llevaría las manos a la cabeza por lo que hacen con los palestinos aquí, ¿no? Pero en aquellos, hay que agradecerles a los judíos, en este caso, que tienen ese recuerdo, y ese recuerdo no se olvida. Yo estuve en un campo en Francia, que se llama campo en Gurs, y vi el cementerio
cementerio está impresionante. Allí llevaron a todo un pueblo alemán, 6.200 personas, lo llevaron entero a este campo en Francia. Y yo fui a ese campo a situarme para poder escribir sobre este campo, ¿no? Y veía que la zona judía, impecable. Los brigadistas internacionales, algún cubano y algún español, digamos que hay diferencia. Sin embargo, hay que agradecerles que tengan esa memoria, pero que no la, por favor, que no la repitan, que no la hagan. Hay que decírselos claramente, que no la hagan, que ya está bien que los pueblos palestinos, Palestina era Palestina, no Israel. Israel sale en el año 47, de la noche a la mañana, como el término de navajas, ¡pum!, ya tenemos Estado. Con navajas de golpe y porrazo, pues ¡pum!, ya tenemos término. Eso, no son así las cosas, no son así las cosas. Y si algún señor que se encargó de liberar, de lograr sacar de las garras de estos campos a esta gente, ya, se llevaría las manos a la cabeza, no, se podría hacer alguna otra cosa, ¿no? Porque es muy duro eso. Por eso te digo, y centrándonos en los campos que tú decías, Auschwitz, Mauthausen son campos de exterminio. Auschwitz, judíos, Mauthausen, general, pero en Mauthausen también es un campo de exterminio por el trabajo. Porque una persona que entraba con 70, 80 kilos, sabían perfectamente que debía de vivir 6, 7 meses. Mientras tanto, se le explotaba todo lo posible. Y Agapito entró así, el 3 de abril de 1941, que se produce esta reconversión de esos campos de trabajo, llevarles a los campos de exterminio. Pero en este caso a los españoles, los mismos alemanes les tenían respeto, no así a los franceses, que habían huido. Antes de luchar ya huían, pero el español luchaba. Y Bachmayer y alguna gente de los campos les tenía mucho respeto, e indudablemente, respeto como persona, es decir, como gente que ha luchado como militar, mejor dicho, no como persona, como militar. Y los españoles trabajaban perfectamente en el campo de Mauthausen y aledaños, porque hay otro campo al lado de Mauthausen, está a 6 kilómetros, se llama Gusen, que era otro campo de exterminio por el trabajo. Allí murieron cerca de 4.000 españoles por el trabajo. Alguno de Segorbe. No sé qué contar más, porque si me centro ya en lo de Agapito, indudablemente pues recuerdo a un amigo que es de Córdoba, que me localizó hace 2 años o 3, no recuerdo, y estaba haciendo la memoria de su tío abuelo. Y su tío abuelo entró a Mauthausen el mismo día que Agapito Martín. Claro, tener memoria de Agapito Martín en un libro, pues indudablemente, eso te abre muchas cosas, ¿no? Te abre campos, campos de historia, me refiero, te abre la memoria de otras gentes, y en este caso es un señor de Córdoba, que se llama Manuel Torres, y bueno, yo estaba encantadísimo que le hablase de Agapito, porque eran las mismas vivencias que podía haber tenido su tío abuelo, que no lo sabía. Ahora lo sabe, lo comprendemos, pero es necesario hablar de esto para que todo confluya. Y a veces, por eso te decía, esos fondos, esas profundidades que de vez en cuando tenemos la fortuna de poder sacar a la luz y que otra gente se vea reflejada, o familiares se vean reflejados en esas memorias, indudablemente. Yo recuerdo una historia que me contaste tú, corrígeme si me equivoco, que es cuando Agapito cumple 80 años y quiere volver a Mauthausen, y vuelve con su nieto. Y allí se encuentra con su amigo de litera. Sí. ¿Por qué decide volver a la casa de los horrores? Bueno, esto es un poco más, en los años 60. En los años 60 empieza a haber en Europa en general movimientos de recuerdo de todos aquellos que habían estado en los campos. Es decir, vivían
los que habían salido, indudablemente. Agapito Martín quiere regresar, quiere volver, y con las amicales francesas, que son agrupaciones, digámoslo así, aquí en castellano, pues acuden a Mauthausen. Y lo que es la casualidad, allí se encuentra con Manuel García. Manuel García fue un miliciano español que hizo la guerra civil, la hizo con Agapito, pasaron a Francia, lucharon contra los franceses, cada uno de una forma. Agapito en la Legión extranjera y el otro pues como miliciano, resistencia y tal. Pero qué casualidad que van a parar al mismo lugar. Y se encuentran allí el mismo día que entran los dos, en el mismo convoy de Eritrea. Su nieto me lo contaba, pues claro, aquello fue un hecho realmente fantástico, ¿no? Pero, por ejemplo, todos hemos oído hablar de Luciano Pavarotti. Es que parece que siempre tengamos que nombrar a alguien de renombre para que tenga, digamos, un poco más de influencia la cosa, ¿no? Un poco más de fuera de lo normal, ¿no? Para darle importancia a la cuestión. Pero al primo de Luciano Pavarotti lo salvaron Agapito y una serie de personas en Mauthausen, porque lo iban a fusilar, y entonces tenía este señor 17, 18 años. Y al cabo de los años, en los años 60, 70, pues se volvieron a reencontrar en Milán. Bueno, las gracias de este señor nunca, yo creo que habrá fallecido, pero indudablemente son gente de corazón, noble, sincera, y lo tendría hasta el último momento de su vida recordando aquel hecho de librarles de un paredón de fusilamiento, diciéndole que era español simplemente. O sea que no sé, son cosas muy... son anécdotas, pero sí que verdaderamente, pues eso es el carácter de Agapito, el carácter dentro del campo. Tuvo mucho carácter y tuvo muchos arrestos, junto a un compañero de Teruel, de un pueblecito de Teruel, de decir, vamos a tirar a un SS por la escalera. Y entonces la escalera de la muerte estaba en construcción, pero era invierno y aquello es una capa, es una caída impresionante. Ahora tiene 187 peldaños, pero era caída libre. Los españoles iban los penúltimos al trabajo, a la cantera, y los judíos detrás. Y cuando los cabos de vara, que eran, por regla general, gente horrorosa, dentro de los mismos presos que los alemanes sabían distinguir, incluso hubieron españoles y tal, se llamaban cabos de vara. Esto de las varas está de moda, pero bueno, los cabos de vara pues son los que se imponían a pegar a españoles para correr, para bajar al trabajo. Y él dijo, aquí hay que tirar un SS. Y haciendo de tripas corazón, en aquel tumulto cogieron, como si, bueno, lo recuerdo, como me lo contaba, como si haciéndome caer, lo cogimos por las piernas, ¡boom! Y el SS fue a parar con nosotros, no sé lo que tendrá aquello, pero 100 y pico de metros, vamos, como un boom, un tobogán, hasta abajo. Y fíjate que llega, el arma está suelta por el suelo, la encuentran y se la entregan al SS. Al día siguiente, ese acto significó que los españoles fueran avanzados y ya no recibieran palos. O sea que ese sí que es un hecho verdaderamente impresionante de lo que hizo Agapito en ese acto, ¿no? Es un acto de valor. ¿Que le podía haber salido mal la jugada? Indudablemente que sí, como algunas veces se la jugó. Y recuerdo una anécdota que le habían a un SS, no sé si se iba a casar o qué, pero le habían regalado un buen anillo, y tú sabes que los anillos de antes no eran tan finos como los de ahora, tan más pequeñitos. Era un anillo lustroso que lo probó en su boca. Simplemente porque el SS le pareció a uno, cogió a uno, en este caso a Agapito, y le pegó 2, 3 puñetazos y
la boca pues la llevaba hecha polvo. Pero claro, se levantó y a trabajar. Porque si hubiera quejado, lo más normal es que le hubiera pegado un tiro. Exacto. O sea que son anécdotas que te iba contando y al mismo tiempo, si alguien ha visto la lista de Schindler, en este caso es allá, pero en este caso de trabajo, pues lo mismo que sucedía. ¿Qué valor tenía la vida humana? Ninguno. Para estos superhombres que hay con estas ideas tan sumamente evocadoras de algo, ¿no? Que parece una transmisión de un espacio exterior al terrestre, son superhombres, indudablemente. Pero después descubres que más que superhombres son gente muy pobre intelectualmente. Es como decir que uno por ser de unas ideas tenemos que cambiar los cromos. No, ni la tele, no te puedes llevarlo, no, llévate libros y estudia. A ver si aprendes algo y empezamos a tener un poco de cultura, un poquito de cultura, que no se lee absolutamente. Y si no quiere leer, pues ¿qué le vamos a hacer? Cada uno en esta vida puede elegir. Y actualmente lo que es más barato es la cultura y no se elige. No es educación, es cultura. Porque la cultura es lo que hace la educación. La cultura es lo que hace la educación, lo que hace emanar la educación. Y la educación, indudablemente, se aprende en casa. En casa. Y la cultura se aprende en casa y fuera de casa. Pues hablando de libros, que a mí que me encanta leer, y te estaba enseñando ahora el último libro que me he leído, El tatuador de Auschwitz, ahí descubro pues que según lo alto que era el número, tenías menos posibilidades de vivir. Aquí tenemos a Agapito con el 4183, un número bajo relativamente. ¿Él te habló de ese número? A ver, te lo explico. Vamos a ver, los números que se hacen en Mauthausen, 4183 lleva Agapito. Bueno, es el número que su nombre ya lo ha perdido, ha desaparecido y cada uno tenía que saberse en alemán el número que tenía. La diferencia con Auschwitz, que tú me estás hablando, es que lo llevan tatuado en la piel. Sin embargo, no hay otros campos en Alemania donde se marcase en la piel. Pero en Auschwitz sí. En Auschwitz sí. Son 50.000, etc. Pero si nos damos cuenta, se estima que en Mauthausen entraron más de 300.000 personas y más de 100.000 fallecieron. Y antes lo recordaba porque Mauthausen es el campo oficial, digámoslo así, pero tiene más de 70 campos satélite alrededor. Entonces, Gusen, que es ahora se fabrican, es una fábrica de champiñón, pero bueno, es chocante. Pero bueno, primero crean Gusen 1, era pequeño, Gusen 2, era pequeño, Gusen 3. O sea, que habían 3 campos satélites alrededor de Mauthausen. A este campo los llamaban el matadero. ¿Por qué? Pues que todos aquellos que trasladaban a Gusen, el señor de Segoro, el señor Barrachina, falleció en Gusen, en noviembre del 42, todos los que salían de Mauthausen hacia este campo, indudablemente iban, la inmensa mayoría, a morir. Sin embargo, hace poco estaba recordando con un buen amigo, que no voy a decir el nombre, de un tío suyo que estuvo en Sagan, en Polonia, y fue trasladado a Mauthausen. Y estuvo en Gusen, y vivió. ¿Cuál es la diferencia? Que llegamos hasta ahí. ya no podemos avanzar más. ¿Por qué? Porque en la liberación, en el año 45, muchos españoles se cambiaron el nombre. Ya no se llamaba Francisco Pérez, o Paquito Pérez, o lo que sea, sino que tenían un nombre alemán o austriaco. Y hubieron más de 200 españoles, que eso sí que está demostrado, que se quedaron en Austria a vivir. Como el mismo, el señor el nombre se me da, el señor García, se quedó como conservador del campo de Mauthausen toda su vida. Imagínate
el vivir al lado de donde has pasado tantísimas penalidades y tal, tremendo, ¿no? Pues mira, esto me llamó la atención, investigué, pero llegué hasta el año 45. Lo más probable es que se casase y se quedase con otro nombre en Austria. Y otro señor, que también tiene familia aquí en Segorbe, el mismo caso. Los dos de Teruel, ¿eh? No de aquí, los dos de Teruel. Pero son historias, claro, lo que te decía, que hemos tenido la fortuna de poderlas sacar o poder hablar o poder... Pero Agapito tenía una historia hasta el año 44 dura en aquella cantera. De ahí salen los que paracaidistas, judíos y no judíos que se tiraban ya para decir voy a descansar ya, o de aquellos que llevaban tatuajes, que era muy curioso, porque ahora es normal ver a gente con tatuajes, pero en aquella época pues no era tan normal. Pero sin embargo aquellos tatuajes eran utilizados por las altas casas de buen nombre de Viena para realizar sus, con esa piel, utilizarla para lámparas, colchas, etc. O sea, era, como diríamos, lo más chic en aquella época de toda esta gente. Los jíbaros, tú sabes que reducían las cabezas, pues los alemanes también. Y con esas cabezas, españoles o no españoles, se hacían sus portalámparas, quedaba estupendo en la Viena imperial, que, bueno, o en la Alemania, en la misma Alemania, claro. Sabemos que vivir o morir entonces era cuestión de suerte, sí, pero cuestión de muchas más cosas, sí, de tu estado de salud y de la picardía que pudieras tener, la picaresca, para poder robar comida si es necesario, esconderte cuando sabes que va a haber un pequeño follón. Me imagino que Agapito te contaría muchas cosas que tuvo que hacer para alimentarse, para poder tener una ropa mejor, poder dormir más horas, sobre todo la alimentación, eso era lo más importante. Sí, bueno, indudablemente. Agapito, cuando entra allá, él observa que hay mucha gente y se imaginan, la inmensa mayoría de gente se pensaba que iban a seguir igual que en el campo de trabajo. Y él les decía que estaban muy equivocados, porque él estaba con gente, valencianos y tal, digamos los afines, que tú sabes que cuando sales fuera o vas a un grupo siempre hay alguno, ¿de dónde? Pues de Castellón. Bueno, pues los valencianos, catalanes, madrileños, etcétera, pues todos se agrupaban y pensaban incluso hacer paellas, jugar a fútbol. Jugar a fútbol sí, incluso jugaron a fútbol en Mauthausen, pero de hacer paella, pues no, eso ya no. El hambre era muy, como te decía antes, era grande, era imperiosa la necesidad, y Agapito pues encontró un día una forma de alimentarse, que era con los cerdos del comandante. Es un libro, se titula igual, Los cerdos del comandante. Y esto lo regían un padre y dos hijos de Zaragoza, que eran veterinarios. Fueron a parar allí y los cerdos del comandante estaban lustrosos a más no poder, comían mejor que los presos, indudablemente. Y Agapito encontró el cobijo de un barril, encontró el cobijo y se metía en ese barril hasta que no escuchara a nadie, poder salir y poder comer con los cerdos. Y volverse al barril hasta que no viera a nadie, poder salir e ir a la... Sobre todo esto lo hizo en un periodo cuando podían encontrarse enfermos y no ir al trabajo, etcétera. Porque entrar en una enfermería, en la enfermería de Mauthausen, indudablemente era un cheque para realizar el viaje próximo, lo más pronto posible. Entonces, alguna vez, pues sí, lo pudo hacer, indudablemente, o, esto también es un hecho, esperar a que gente falleciera para poder recoger su pan y su salchichón o lo que fuese para podérselos comer o repartir entre... Picaresca a montón, quien
don Francisco de Quevedo y Villegas ya decía que donde estuvieres a lo que vieres. El español, sabes que es todo lo distinto. Salimos fuera y el de fuera tiene que hacer lo que hace el español. Dices, coño, parece que seamos otra clase, cuando verdaderamente, pues la picaresca, quien haya leído El Lazarillo, y te estamos hablando hace 500 años prácticamente, pues estamos aprendiendo de muchas cosas de estas. Puesta la ley, puesta la trampa. Somos así, somos mediterráneos, traca, es decir, que pegamos fuego. ¿Y ahora qué? Pues hay que apretar los machos, saber o pensar cómo voy a poder seguir viviendo mañana. Luego también es cómo vas a seguir viviendo una vez sales de este campo de los horrores. Aparte. Me imagino que habrá gente que optaría por la negación. No he estado, no me acuerdo, no lo conozco. Otros que se suicidarían directamente porque no podrían vivir con tanto horror. Otros que lo irían asimilando poco a poco. ¿Cuál es la reacción de Agapito? Indudable. La diferencia de Agapito con el resto, digámoslo así, mira, si seguimos hablando de comida, la inmensa mayoría de gente que sale de estos campos y son llevados a París, en este caso, eran llevados al Hotel Lutecia de París, ¿sabes de qué morían? De atracamiento de comida. Es decir, llevaban 5 años sin comer apenas, y de golpe porrazo verse rodeado de todas esas viandas e historias para poder comer, llevárselas a la boca, produce, bueno, barbaridades, porque los estómagos ya no son como eran, son pequeños. Y Agapito padeció del estómago precisamente durante su vida. Y aún se lo hicieron más pequeño. Tuvo una operación y yo sé que falleció de esto, y lo recuerdo muy bien porque vino a despedirse en persona a casa, a despedirse de nosotros y de mi hijo, al que le tenía un cariño enorme, y se despedía. Y yo sabía que se estaba despidiendo. No de mí ya, sino de la vida. Y se estaba despidiendo, efectivamente, pero con todo ese cariño, con toda esa humildad de una persona que ha padecido, pero sobre todo que ha aprendido lo que es la humanidad. Y esta gente, lo mismo que tú dices, hubieron tragedias. Hubieron tragedias. ¿Cómo vivir si entran 7.000 y pico, casi 8.000 personas en Mauthausen y campos aledaños? Joder, ¿cómo vivir? ¿Dónde van? ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos a estar? ¿Con quién? ¿Mi familia? ¿Quién? ¿La que está en España? No sé nada. Y París, es muy bonito. Pero claro, en aquellas condiciones pues ya no era tan bonito. Y después tener que hay que agradecerle a De Gaulle que a los españoles a partir del año 46 se les considera ciudadanos franceses. Tienen la nacionalidad francesa. E indudablemente la gran mayoría de esta gente que puede salir de este campo, 2.000 y pico, muchos fallecen, como te he dicho, por comer demasiado, otros suicidados. Recuerdo una película, no sé si, creo que se llama Cadena Perpetua, no sé si la digo bien, pero hay un señor que está viviendo en la cárcel toda su vida y lo dejan en libertad porque ya no quieren que esté allí, ya tiene la edad suficiente. ¿Qué es lo que hace? No puede vivir con esa sociedad, no la conoce, es un desconocido contra eso, se suicida, se ahorca. ¿Y cuántos se ahorcaron? Muchísimos. ¿Por qué? Porque esas situaciones llevadas después a otro ambiente, estás totalmente apartado de todo eso. Es difícil integrar, el integrarse. Agapito sí tuvo la fortuna de integrarse, casarse, tener hijas. Y sobre todo, que es una cosa que para mí tiene muchísima importancia en Agapito, fíjate que aprendió lo que fue su tarea personal, su trabajo, en Mauthausen. Lo aprendió en la cantera, picando piedra. Fue una casualidad que él hizo, sabía muchas cosas de traslados de piedras y demás, hasta que dijo, eso se hace así, así, así. Y un alemán, un señor, lo escucha y dice,
tú mañana a trabajar aquí. Y estaba con un señor de Vinarós, mi amigo Paco Batiste, los dos trabajando mano a mano, picando, pues donde vivió Agapito Martín, que está mirándolo, que es la Cité, la ciudad medieval de Carcassonne. Esas piedras que muchos de los telespectadores que han visto en películas como Robin Hood, Príncipe de los Ladrones y series y tal, bueno, pues Agapito, esas piedras fueron sanadas por Agapito Martín. O sea, se hizo un sanador de piedra. Y la Cité, cada persona que vaya a Carcassonne y pueda visitar, ver, contemplar, ahora Agapito la está contemplando eternamente, ¿no? Porque está enterrado allí, pero es magnífica. Y que sepan que esas piedras, hubo un sonejero universal, como fue Agapito Martín, que trabajó en ellas sanando para que todavía el que podamos visitarla y podamos ver, decir, recordar que un sonejero universal como fue Agapito Martín hizo que esas piedras sigan manteniendo esa ciudad realmente magnífica como es la Cité en Carcassonne, lo que son las casualidades de la vida. Bueno, Pepe, yo te estaría preguntando 1000 cosas, pues porque soy una enamorada de este tema, de este horrible tema, pero al mismo tiempo pues muy atrayente, pero me gustaría que la gente vaya a escucharte el viernes a Soneja. Vamos a recordarlo este viernes en la localidad de Soneja a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Allí pues junto a más invitados, José Luis Morro nos va a hablar sobre las vivencias que ha pasado con Agapito, que me imagino que conocer a personas de este talante hace que uno vea la vida de otra forma. Indudablemente. A ver, es que lo que hablas llevas toda la razón. Yo antes hablaba de lo que es educación y lo que es cultura. Todas las personas tenemos a aprovechar lo que es nuestro trabajo, pero también la cultura. Aprovecharnos, hay temas, miles de temas, y luchar por ellos. Leer, estudiar, viajar. Eso es lo que nos mantiene fuera de la ignorancia. Eso es lo que nos mantiene fuera de la ignorancia. Entonces, todas estas cosas, estas actividades y demás, claro, uno puede ser especialista en una cosa, pero es que esa especialidad que tú estás hablando la podemos compartir no solo en un campo histórico, sino en un campo social. Y si ya lo miramos en lo que es un campo social, indudablemente, tenemos que mirar a gente como Agapito. Porque sí que te voy a recordar, y con esto concluyo, que un día estando tomándonos unas cervezas en Soneja, por allí pasó un señor y me decía, por este señor tuve que estar tiempo aquí en Soneja, porque me habían retenido el pasaporte para poder salir a Francia nuevamente. Me quedé mirándole y le pregunté, ¿qué piensa? Dice, nada, y hacía su papel. Claro, esto es como con Serrano Suñer. Tiene aquí españoles y tal, no son españoles, son rojos, son apátridas, no tienen patria y tal. ¿Qué hacemos con ellos? Haga lo que quieran. Le preguntabas a cualquier que hubiera pasado por un campo, todo, hicieron su papel. Es que estaban haciendo su papel verdaderamente, de gente ruin, indudablemente, de gente ruin, pero lo estaban haciendo. Y esta gente lo estaba comprendiendo porque habían luchado contra eso precisamente. Lo que ocurre es que aquello era una guerra y aquí hay que luchar con la palabra. Indudablemente, hay que luchar con la palabra y por el convencimiento. Eso es lo que hay que hacer. Pero ves a personas así y aún te motivan más de que estos recuerdos, a pesar de los años que han pasado, que algunos querrían enterrarlos, ¿no? Por irnos al medievo o a los cromañones o gente así, pero bueno, no, son historias de hace 4 días. O sea, es la historia de nuestro país, hecha en otros estados, labrados en otras tierras, pero trabajando por España. Les pese o no, eran gente que trabajaba como Antonio Soriano, que trabajó en la Librería Española de París, trabajando y labrando por España, en otra tierra, en otro país, pero trabajando y labrando por España, como decía don Antonio Machado.
Y es así. Y el que no lo quiera comprender, que estudie más. Les hace falta. Yo siempre que hablamos de estos temas finalizo diciendo que hay que recordarlo para que no se vuelva a repetir, pero también siempre digo que por desgracia lo volvemos a repetir e incluso lo superamos. A ver si de alguna vez, no sé, en la vida, demostramos que somos humanos, que somos la raza humana. No sé si llegaremos a demostrarlo o nos extinguiremos nosotros mismos antes. Ojalá no sea así. Muchas gracias de verdad, Pepe, por estar con nosotros. Gracias a ti. Por recordarnos a este señor tan entrañable que todo el mundo queremos tanto. También recordamos que tú has escrito un libro sobre él para toda la gente. Bueno, que fue Agapito, no fui yo. Como decía Gilberto Bosques, no fui yo, fue Agapito. En este caso, fue Soneja en este caso, y la verdad que muy bien y muchísimas gracias. Y solo espero que en el día del homenaje, yo sé que Agapito es una persona muy querida en Soneja, dejó para su ayuntamiento horas y horas de grabaciones de la historia de Soneja. Al mismo tiempo, desde esta casa, también les estamos agradecidos porque también trabajó para esta casa e indudablemente sin pedir nunca nada a cambio. Por eso, desde aquí me dirijo a todos ustedes y sobre todo al pueblo de Soneja, que acudan el día 5 a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, agradeciendo indudablemente a su alcalde, a Benjamín, agradeciendo también a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y sobre todo a Blas Mínguez, que si le escuchan, yo soy un aficionado comparado con él por la cantidad de sapiencia que tiene de estos temas. Yo creo que será emotivo, pero al mismo tiempo muy educativo. Pues muchas gracias de nuevo, señores, que este programa lo repetimos el viernes 3 y algo, para que recuerden todo el mundo lo que tiene que hacer esta tarde. Es ir a Soneja a las 7 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y recordar a una gran persona con una gran historia. Gracias.